Para preguntas y respuestas. A continuación, la ponencia siguiente lleva por título Entre la huida y la catástrofe, a cargo de nuestros compañeros egresados de la Facultad de Artes Visuales, Mario Alberto García Rico y Manuel Cervantes. Bueno, buenas tardes. Entre la huida y la catástrofe. Reconocimiento de la realidad, la apuesta por sí mismo. Son numerosos los juegos para inducirse en la desilusión de la realidad, y tanto es el arrebato que pulsamos, que reconocerse uno mismo se ha tornado en uno de los imposibles menesterosos que padecemos, que no hay nadie absuelto de dicha consistencia irremediable. Sin embargo, hay que hurgar entre los escombros para intentar de nuevo la ilusión. Esta vez es la ilusión del mundo, último recurso de la realidad para existir y uno de sus últimos suspiros. Nos enseñamos en plantarnos como sujetos conscientes, nos sumergimos en lo escolástico, nos insertamos en algún campo intentando acolchonar nuestra caída. Después, al despertar, nos arropamos en uno u otro sostén ideológico, lo cual es para muchos la única forma de hacer. El interior, este complejo tan quisquilloso que es lo real de sí mismo, al desvanecerse, deviene en un pertinente discernimiento ahistórico, incapaz de mostrar con sigilo el hilo conductor que nos conduce hacia una pretendida nada, que es mencionable tan solo como potencia epistemológica y no como sustento inmanente de sí. Más allá de esa nada, sí hay algo. Por tanto, aquí la pregunta a interpelar sería: ¿siempre existe algo en vez de nada? Deslindarse de todo concepto construido al estar despiertos, arrojarse dentro de un vaivén de posturas sin necesidad de solidificación temporal, provocar un distanciamiento de cualquier postura sobre lo escatológico, traduce a palabras más amenas lo provechoso de esta apuesta. Se está colocando una gama de lecciones, por supuesto, del pasado, pero es la sorpresa del instante la que nos seduce con mayor fuerza, puesto que en ese instante es cuando surge uno mismo, cuando uno está más desprevenido en el interior de nuestros descuidos y no en lo constriñado de la acción, en este vaivén ideológico como intermitencia de sí y por tanto una entrada distinta. Al ser uno la puerta de la habitación, es inocente pensar poder entrar. Ahí está el problema de inicio, en el que consideramos este interior de las cosas que suceden ajenas a nosotros mismos. Nosotros nos ponemos fuera del asunto porque tenemos asuntos que resolver afuera y ya no vivimos de 100 a 100 la experiencia. Somos mitad del mundo y mitad de nosotros. Dudar de esa parte que nos pertenece es la sonda que trabajaremos con las palabras. La entrada a uno mismo es a través de otro. La voz que uno posee no es la voz sin el otro. Pero ¿hasta qué punto? Es ahí donde medimos la distancia, porque no sabemos a ciencia cierta qué tan lejos estemos de que nuestras palabras nos pertenezcan. No hay una lejanía perfecta. Es la rotura de la medida adecuada en cierta oscilación intermitente de un portador en constante movimiento pendular. En esos momentos en los que creíamos poseernos nos desvanecemos. Por eso es que haya tanta oportunidad para las palabras, puesto que en ellas nos hemos colocado, en ellas emanamos, pero habría que dejar en claro lo que emana ahí. También es una apuesta de otro, desde un paralaje que no se detiene, es decir, al cambiar de posición la constelación entera se modifica sin poder controlarlo la totalidad. Ahí ponemos en juego nuestros límites y ya no nuestros deseos. No nos proyectamos, sino que lanzamos el efecto de ampliar el piso en el que nos movemos. Hacer esa diferenciación sería una posible apuesta por sí mismo. Ya que no sería en el terruño donde se concluyen los más feroces pensamientos que tenemos, sino en estos juegos que brotan sin cesar en el entorno y en el interior, sin llegar a tope en ninguno. La oportunidad de ensamblar los opuestos es una de las motivaciones de la tirada. Aunque estos opositores ya no serían los típicos intérpretes del mundo, convendría decir que serían los relevos para evadir los obstáculos que se vayan presentando según acontecimientos vecinos.
Aquí la idea es detentar qué tan cerca se encuentra cuando la llamada sucede, cuando cualquiera que la imite o cualquiera que ésta sea está en movimiento circundante con la acción, elabora más que algo que la pertenencia, se intensifica muy ajeno a uno mismo. Ya no habrá más que una búsqueda de la verdad ni de la duda, tampoco de vacío ni de multiplicidad, sino de este reconocimiento no concreto del entorno. Este columpio de voluntad no será más individual, bastará con ir tejiendo las antípodas y ver su irrelevancia y parcialidad unas frentes a las otras. Son ridículas, humor que vierte en otros senderos sin final, senderos inhóspitos capaces de recorrerse mas no de habitarse. Y si quisiéramos reconocernos en nosotros mismos, no volveríamos a deleitarnos con esos caminos que no nos llevan a ningún lado, que están ahí solo para tomarse como parajes panorámicos. Quienes gustan de dichos parajes saben de antemano que el arrojarse y ensimismarse no tiene nada que ver con el uno mismo, ya que ahí yacen no solo nuestras intenciones, también pretenden habitar las del prójimo. Pero dicho de otro modo, no son intenciones despiertas, son atavíos y desvíos de nuestras miradas. La mirada vista a la realidad como si ésta se moviera, ni siquiera su observador se mueve, sino que con lo que mira se desvía. Dicha desviación agrieta el sentido lógico que nos controla. Creamos máscaras infames, atrás escondemos nada, pero atrás de esa nada sí hay algo, y eso es de lo que se escribe, puesto que se lleva a cabo un acto no convaleciente con el mismo actor del hecho. Es un siniestro fuera de sí. Para ello habría que volver a reiterar el carácter eufémico de todo discurso, entre otras situaciones como el efecto burocrático de las instituciones. ¿Seremos capaces de nombrar no todos los discursos, sino solo los más pertinentes? ¿Qué yace oculto atrás de las intenciones de cada escrito? ¿Cómo saber si la acción realizada nos pertenece o algo nos la dicta desde el interior, empero desde un interior muy próximo, capaz de confundirse con uno mismo? ¿Quién se resiste al encanto de la autoconfirmación? Nuestras intenciones es lo que se encuentra oculto atrás de nuestras acciones, las cuales siempre son en palabras. Entonces, en el grado en el que nos pertenezcan es el modo en el que nos habitamos. Pero eso es imposible, puesto que una cosa es inseparable de la otra. Por un lado, no conocemos la realidad a través de nuestras acciones, sino todo lo contrario. Conocemos nuestras acciones a través de la realidad. Entonces, ¿no podrían pertenecernos nuestras intenciones? Lejos de apostar por un individuo despierto o uno dormido, seríamos capaces de confiar en varios colaboradores incompatibles en apariencia, pero profundamente relacionados en estado de atrofiamiento de la individualidad, puesto que dicho estado no es comparado con el de la angustia o el de la melancolía, o cualquiera otro que pudo haber sido presa de encanto supremo. La dicha que se ha tenido por flotar entre una y otra base epistemológica no genera una expectativa confiable a la autosignificación. Ya hemos sobrepasado esos términos y ahora estamos contentando el torbellino de lo social con un interior también social, eliminando todo concepto de lejanía de uno mismo, dando mayor ímpetu y resonancia al acto de apostar. Pinball o decreto universal. Ante la catástrofe no hay escapatoria, dicen muchos, pero atreverse es parte del juego. La ventaja de la universalización, cualquiera que ésta sea, ronda en pocas vertientes. Sin mencionar tantas, digamos que una de las más fuertes es la crítica de la ideología que ronda entre campos, habitando diversos discursos capaces de sostener bases epistemológicas contrapuestas. Con dicho trabajo podemos decir que dentro de la catástrofe, que en este caso sería lo social, no hay escapatoria, puesto que volviendo a la interioridad compartida de la que padecemos, nosotros notamos que nuestras palabras siempre están y estuvieron habitadas por centenares de autores, muchos de ellos sin nombre. Platicar del nombre propio universal es cosa de locos, una locura muy digerible que se convierte en un ocio capaz de acumular pantallas que otorgan recorridos panorámicos y no soluciones a la dispersión o relativismo que existe en cierto nivel de la crítica filosófica, o bien la recién disuelta filosofía política que actualmente ya no goza de privilegios caóticos con los cuales se posicionaba autocomplacidamente en zonas íntegras capaces de neutralizar la crítica antes disuelta con el decreto que ostentan, es universal. Las ventajas de la universalización es que quienes gozarían de sus beneficios serían aquellos que atenderían la llamada, insisto, de quien venga en donde sea, y resistirse al deseo de este nivel
la fantasía melancólica de la otredad, la panorámica de la nada indiferente, la indiferencia del sí mismo, cómplices odios entre sí, prestadores de servicio comunitario y extralimitación de intenciones corpóreas amenas y concretas. Vaya que hacer un pacto con la maldad, o bien poner al pensador en escena, ha sido una de las cuantas cosas que ya han salido del juego desde hace mucho tiempo. Sin contar esa ahistoricidad antiepistemológica, la mundialización o la derrota del occidentalismo frente a las vertientes caóticas y pluralismos post-ideológicos, sin mencionar las ya muy hartadas escuelas de constructivistas y postestructuralistas. De estas últimas fueron las primeras en vencerse y rendir cuentas al enemigo. Si no puedes con ellos, úneteles, la catástrofe confirma su llegada. Es como estar en el juego de pinball, ese juego de la juventud que consta en golpear una pelota y arrojarse de pronto desaparecer en esa ética versus dietética, o bien en esa ética maquiavélica versus renacentista. Podríamos inspirarnos constantemente en los peores enemigos, ya que detrás de cada gran pensamiento hay una cara vencida y por ende una cara mostrada y reconocida. Por ello, voy a extender como 5 minutos. ¿Está bien? ¿Está bien? Por ello, más de dicho lanzamiento al aire, la universalización consta de una ventaja que sobrepone la falta de historia con huecos que no pueden llenarse desde la estructura. Solo pueden inspirarse y disiparse al llegar a la hoja, pues no son transcribibles en papel, por lo menos no son cuantificables. Dichas propiedades de los pensamientos son las ideas que se transmitan atemporalmente. Estas gemas podrían dar cuentas de la universalización fácilmente, sin embargo, al llegar a ellas no tiene nada que ver con el control absoluto de nuestras acciones, y esa universalización estará muy lejos de poseerse como herramienta de discurso. Lo consideraría una ventana al desarme del eufemismo. La huida no siempre es deshonra. La tradicional forma de percibir la vida es aquella situación en la que de lo que se escapa es un peligro mortal proveniente del exterior, aquella manera de escapar de la amenaza de desaparición. Sin embargo, de la vida que hablamos aquí es otra totalmente diferente. Esta fuga del interior es esa acción que tomamos dentro al momento de prevenirnos ante esa entrega hacia el mundo. La huida es uno de los extremos del péndulo, sin ser uno de los lados. Al ser movimiento mismo, esto es hacia el interior de uno mismo, pero no en ese alejamiento lastimoso de lo social, más bien penetrando en el juego más allá de la creencia de ser dueños de nuestros pensamientos. Es poseerse por los roles entre más activas la posesión dentro del contenedor, mayor será la resonancia. Sin embargo, al huir, la idea es generar una resonancia sutil capaz de dispersarse en el silencio de la regla, y esta omisión, que a su vez es contradicción, pues reconoce dentro de sí la misma solución, pero en sí mismo ya es una construcción de otro, y ese fenómeno no es el único que interpela con la huida. La huida, al no ser deshonrosa, pues al ser una pérdida ventajosa, nos arroja directamente al desentronque de las vías de significación sin trascendencia, evitando las presuposiciones pragmáticas que en definitiva son dudosas las acciones de los actores que las realizan, puesto que no esclarecen sus intenciones. Estas se desvían mucho de sus intenciones iniciales al omitir la fuerza original de donde provienen, seleccionando así los contenidos que se comparten, omitiendo las fuentes no reconocibles por sí mismo, recordando así al vaivén ideológico y ya no un sujeto consciente o no, es decir, deslindarse del concepto de sujeto en tanto unidad universal, capaz de rendir cuenta de los significados de los acontecimientos. Estos vaivenes ideológicos varían las posibilidades de encuentro con la realidad. Más que huir de la realidad, se huye de la idea de pertenecerse en última instancia, en esa soledad que también ha sido construida arriba de una nada, que a su vez ya habíamos dicho esconde algo. Huimos hacia nosotros mismos, de nosotros mismos. Esa es la realidad. Pese a todas las colecciones de libros existentes, darán cuerpo a las más arriesgadas fórmulas de desvío y secularización, llevando al límite el entrelazamiento ideológico, que en efecto solo es un vaivén insignificante para soportar lo inhóspito de la incompletitud de los razonamientos alcanzados hasta ahora. Aunque nos sugieran una universalidad del pensamiento, esa alineación es muy azarosa y denuncia una posible fractura consigo misma, y en ese punto es que la huida es emergente. El texto es un poco largo. Básicamente la situación que se trata de plantear es sobre esta situación del escape o la huida como una forma de estar aquí ahorita, o de estar en una academia que se dedica al pensamiento, pero quitándole la academia y dejando el pensamiento. ¿Por qué esto? Porque en primer lugar porque nosotros estudiamos filosofía
Entonces, pero ahí está. O sea, lo que se trataba de mencionar dentro de toda esta maraña de consideraciones es que hay que tener el discurso o el pensamiento por sí mismo, más allá de lo que los libros nos llevan a hacer, o más allá de lo que podemos decir de ese discurso, porque el discurso puede incluso ser errático. Y sobre esta consideración, que yo también la quiero vincular un poco a la ponencia de la compañera sobre la tentativa a dejar de ser o de no ser. Desde el segundo párrafo que leyó el compañero Mario menciona la clásica alusión de si siempre existe algo en vez de nada. Yo nada más quiero agregar en toda esta maraña, todo este sentido de que somos, así de sencillo. La pregunta que quisiera agregar a esto para aterrizar dentro de nuestras actividades o nuestro desarrollo de un trabajo de pensamiento es la pregunta de por qué hacer algo en lugar de no hacer nada. Esa creo yo que sería la pregunta fundamental, porque de ser de facto somos. Y la otra cuestión es, igual volviendo al asunto de la academia o de la relación del estudio con el pensamiento en sí, la pregunta de después de saber qué, después de saber qué sigue, ¿no? Si nada más sigue la situación de no ser o qué es lo que sigue. Creo que eso sería el cierre de todo.